Bueno, buenas las tengan, gente bonita, gente viva. A este ya su podcast de su preferencia, aquí con su servilleta El Volado. Y además de la otra persona que me da asco, también tenemos invitados el día de hoy. El día de hoy son... Hola, mi nombre es Gabriel. Vengo aquí a echar desmadre y platicar sobre cosas muy interesantes. Y secundarnos pues, principalmente. Espero que te les dé risa y pues a ver cómo se arma el show aquí, pero... Y también aquí tenemos a... Enrique Ulloa, y estoy invitado porque les faltaba un borracho más para su clásica conversación motivacional. Es que ya haciendo trío es como que raro, entonces el cuarteto es un poquito más normal. Es más completo, ¿vale? Sí. Y bueno, pues para darle inicio a nuestra conversación científica, por favor, hácenmelo sonar, chicos. Ahí inserte sonido de clink, 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 clink. Y ya. Y pues bueno, básicamente trajimos ahora a nuestros amigos que también son particularmente de la carrera de biología, pero ya agarrando, digamos, un break también de hacer tareas, de buscar puros temas serios, ya un poquito más personal, más light el rollo, y pues por qué no hacerlo con gente de nuestra misma carrera. Y así que pues empezamos con este bonito capítulo de aspiraciones e inspiraciones, o al revés, no me acuerdo. Pero anyway, básicamente pues vamos a partir primero que pues una pequeña presentación de los invitados. En este caso pues para ver por qué están aquí básicamente, que es pues compartir este bonito gusto por la biología. Bueno, pues yo, como les dije, soy Gabriel, me gusta mucho la biología. Estoy cursando ya mis últimas materias, por decirlo así, de biología, y ya casi termino. Y pues aquí vengo a aportar lo que se pueda, algunas convivencias que he tenido, experiencias y cómo fue que me acerqué poco a poco a la biología. Por mi parte, de igual manera, estoy a punto de terminar, de concluir la licenciatura en biología y aportar con lo que pueda acerca de mis inspiraciones y aspiraciones de cómo llegué y por qué llegué a esta tan bonita carrera. Y pues básicamente pues nosotros ya nos conocen y pues el propósito es básicamente saber del dónde estábamos cuando no éramos biólogos, cuando ni siquiera pensamos ser biólogos, simplemente niñitos, cuando quieres hacer cualquier cosa, desde un superhéroe a lo que tú quieras, pero pues también el dónde pudo haber nacido esta inclinación por este lado, porque pues la neta sí es te tiene que llamar, porque también le falta mucha divulgación a la carrera como para poder decir, hasta la carrera de biología, sí, pues ahí me quiero meter de ahí me veo de grande y lo que tú quieras hacer. No es tan normal, entonces pues vamos viendo ahí. ¿Qué pedo? ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? O sea, por ejemplo, vamos a empezar con qué es lo que querían hacer de pequeños. O sea, todos sabemos que el clásico, yo de grande quiero ser un bombero, yo quiero ser científico, es como que lo más raro, ¿no? Es para los niños que no era tan común, pues, o sea, pero hay niños que sí lo decían. Pero, por ejemplo, nosotros queremos saber con qué se imaginaban o qué es lo que ustedes querían ser de grandes. Bombero o policía o... Yo, independientemente, quiero ser como mi papá. Entonces, tu papá, ¿qué era lo que hacía? Mira, si guachas, pues para también que, pues, por respeto de uno, decir, pues, que marcar con el ejemplo, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues, ¿y si empiezas tú primero? Ok, al principio, a mí me tocaba de niño decir, yo quería ser con mi papá, pero, ok, y mi papá, ¿qué era lo que hacía? Porque yo veía que nomás arreglaba radios, circuitos, y dije, ok, ¿y eso qué es? Entonces, una vez sí le pregunté a mi papá, o sea, lo que haces tiene nombre, porque ni siquiera sabía de que era una carrera, o sea, ingeniería no está dentro de mi vocabulario porque eres un niño, no tienes por qué saberlo. Entonces, él nomás lo que me decía es, lo que yo hago es el trabajo que hace un ingeniero, porque yo no soy nada, o sea, todo mi conocimiento es meramente empírico, ok, y hasta ahí, entonces eso. Después, una película que me marcó mucho y que me gustó y que me sigue gustando, Robots. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer? Quería ser un inventor. Hasta ahí me quedé. Ser un inventor. O sea, ¿Cómo se llama? Gran soldador. Gran soldador. Quiere ser como gran soldador. Y precisamente, no era ni siquiera ser como él, güey. O sea, es como que, ok. Pero la frase que repetí mucho de que yo quiero ser un inventor y quiero ser como gran soldador. Nomás la parte de que quiero ser un inventor, quiero hacer cosas. Porque sí me gustaba mucho actividades manuales, pero quiero ser un inventor. O sea, pero, ¿qué debo de hacer para ser un inventor? Entonces,
hasta ahí se quedó, hasta después conocer un poquito de la ciencia, ya saben, Nat Geo, el cosmos, muy importante. Ay, pinche vato fresa, Sí, güey, empiezas obviamente. con el Neil deGrasse Tyson. Y con Neil deGrasse Tyson. Entonces, vamos a quedarnos hasta la parte de nomás ser niños y luego después pasamos a lo que nos llevó a hacer ya dedicarnos a la biología. Tú como niño, ¿qué era lo que querías hacer? Yo de chamaquito quería hacer todo a la bestia, güey. Neta, Como todo. me acuerdo que una vez en la primera vez que me preguntaron, y la neta sí fueron bien culonas, güey. Era una piñata, güey, y la típica que te pasa el padrecito a hacer una dinámica. Y se agarra a preguntarles por todo de que, no, pues, ¿qué quieres ser tú? Y que no sé qué. La neta, nunca me gustaban los pedacitos, güey. No, o sea, a mí sí, pero hay dinámicas que sí es como que... Sí. Es un niño. Pero, por ejemplo, esa vez, haz de cuenta que, pues, era una fila así frente a todos los adultos. Y, pues, obviamente que estás hasta el final, pues, no hay pedo. O sea, tienes tiempo de pensar tu respuesta y decir algo Eres el pues, último. normal o simplemente no pensarlo, Sí. pues. Pero uno que siempre ha sido es como que, a ver, cuenta cuántos faltan, entonces tengo ese tiempo más o menos para saber Clásico. poder contestar, pues, si es como que... Y me tocó así de que al principio. ¿O no? Y era como que, ¿qué digo? Y no decía normal un niño no ponerse tan pinche estresado por una pregunta tan X. Y me salió nomás como que quiero ser presidente. Y la son así rías por todas las y es como que, bueno, o fue algo muy inteligente o fue algo muy pendejo. Alguna de las dos, sí. Sí, porque imagínate ser el ahorita de que, ay, déjase. No, pero fíjate cómo es de raro de que aquí quiero ser presidente y es como que no es algo como que muy común, pero si te fijas en otras culturas en Estados Unidos, quiero ser presidente de Estados Unidos, sí, que patriotismo, de que la madre, que shalala. O sea, es como que más común, pienso yo. Sí, obviamente. Y aparte de tener mucho del rollo de poner así en alto la paz. Sí, Pero o sea, luego... es un patriotismo. Sí, es otro rollo. Pero ya después de eso, ya así fue como que yo me lo preguntaba del... Pues, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿Quiero ¿qué? ser? Ajá. Porque hasta eso mi canal, sí, güey. Él sí de chiquito dijo como que... veterinario. En segundo, tercero de primaria y nosotros como que... Está bien. Nen. Algo decente todavía. Pero pasan los años y ya tenemos el primer veterinario de la casa. Entonces, pues, la cumplió. Y yo, pues, desde que fue ese, desde el presidente, Del presidente que fue. pasé por todo así, desde actores hasta incluso querer ser soldado. O sea, sí fue como que lo que miraba, que me gustara, sea serie, película, lo que sea, personaje, decía, quiero ser así. Y pues ya así como que me guiara, siento yo, la biología, fue el rollo de los viajes que hacíamos con la familia, que sí era mucho el quedarme viendo, no sé, como oído, hacia el paisaje natural. Contemplar, Sí, ya no nomás ver, contemplar. Sí, y también el rollo de empezar a preguntarme muchas cosas del por qué, o sea, yo sé que es como la típica etapa o fase así de un chamaquito en crecimiento, pero la neta sí me quedó mucho el querer ser más, pues. Entonces fue una de las así de niño que me inclinó a. Y ya de adulto, la neta, pues, bueno, también series de típica de, en mi caso, Saúl Mafú, güey, fue como que quiero ser un hermano crat. Pero sí, ya se quedó olvidado básicamente la biología, aunque siempre me gustaron las ciencias naturales y todo eso. Nunca me cayó el 20 hasta que ya llegué tal cual al punto de estar frente a la compu para sacar mi cita a presentar examen, de que iba a hacer el examen. Y yo, pues, ¿de qué se va a hacer el examen? Caer el 20 significa que se dio cuenta o ya supo. Sí, porque tenemos... Es un regionalismo, así que nada más aclarar. Para nuestra fan de Argentina, que no sabemos quién fue. No sabemos quién es, pero sí. Y... ¿qué te decía? Sí, pues con Saúl Mafú, pues, o sea, sí fue como que varias series así o programas que salían. Uno, el que así fue más fuerte fue Austin Stevens, que era un personaje que se trataba de explicar la naturaleza de las serpientes, sus estilos de vida, datos curiosos, y se iba explorando todo el mundo, pues entonces siempre me llamó mucho la atención el rollo de viajar, y en ese momento pues la onda de las serpientes y todo lo que es la herpetofauna. De hecho, no sé si lo conocerás, güey, alguna caricatura underground llamada 31 minutos. ¿Estarías tú familiarizado con ese tipo de caricaturas? ¿Qué corre video? Ya el video salió corriendo.
Ah, sí, güey. Sí, güey. O sea, notas verdes. ¿sabes? Señor Bodo, que en paz descanse, güey. Calcetín con rombos, ¿no? No entremos a ese. Tocó hebra sensible. Sí, me tocó decir. Pero bueno, Gabriel, desde las... ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? Yo quiero hacer esto. Y al Pues- final, lo que te llevó a la O ni biología. siquiera que dijeras tú quiero ser, que fuera como la principal así que te Tu llegaba primer a enseñar. acercamiento, vaya. Ajá. Pues yo básicamente, no sé si es afortunado o desafortunado, pero yo vivo pues a las afueras casi de Hermosillo, ¿no? Vivo en una colonia que es bien tranquila, que se llama el Hermosillo. Entonces esta colonia, pues además de contar con múltiples animales que tienen machete, también cuenta con bastante monte a mi alrededor. Entonces esa fue una de las principales claves, ¿no? De cómo yo me fui acercando poco a poco a la naturaleza. Cabe entender que, por ejemplo, cerca de mi casa, uno de los factores que más influyó en yo ser afán con la naturaleza, es que mi hermano mayor tenía un amigo, y ese amigo era muy afín con la naturaleza, le gustaba mucho salir a cazar serpientes, cazar lo que cazara. O sea, Un no biólogo es cazar, cazador, ¿verdad? buscar cosas, ¿no? Buscar bichos, básicamente. Entonces, nosotros algún momento fuimos con él, y yo y mi hermano, no nomás yo, mi hermano también es muy afín con la biología. Fuimos con él en algún momento, entonces el hecho de poder encontrar animales que a lo mejor no son tan pues fáciles de encontrar, como serpientes, cascabeles, que fue algo que vimos nosotros, serpientes chicoteras, otro tipo de reptiles como camaleones del desierto de Sonora, con el camaleón cornudo que tira sangre. Entonces ese tipo de acercamientos, Literal, tira sangre. literalmente. Para la gente que no conoce la herpetofauna de Sonora, existe un camaleón Dispara con su ¿Qué? rayo láser. que dispara con su rayo láser, siendo su rayo láser un Chorro de sangre. chorro de sangre. Chorro de sangre, bastante. A mí en algún momento me tocó, no sé si afortunadamente me tocó que me dispararan con ese chorro de sangre, y pues no es nada bonito. Pero, o sea, en ese momento fue que dijiste, quiero irme por este lado. Quiero que me chorreen sangre todos los días. Bueno, o sí, sea, es cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, Cada quien sus Cada gustos. quien, ¿no? sí, Yo no aquí, juzgo. aquí no juzgamos, güey. En este programa hacemos muchas cosas como tomar y otras cosas que... Aquí no jugamos los besos y los payasos juntos. Exactamente. Aquí no juzgamos, güey. Pero me refiero a que si ya de chamaquito fue como que quiero ser biólogo, quiero algo relacionado con esto. Siempre, O te cae el 20 ya después del. No, o sea, siempre- con razón. desde morro siempre quise ser biólogo marino. ¿Por qué? Porque La etapa de todos es querer ser sí, no, biólogo ajá, marino. pero a mí sí se me quedó, ¿no? Al final de cuentas yo siempre quise ser biólogo marino. Por mi mamá, mi papá. Mi mamá, una de las cosas que me contó fue cuando ella estaba en la carrera, ella quería ser bióloga marina, pero nunca se le dio porque no había esa carrera en Navajoa como tal. Entonces, sí, está cabrón. Oye, yo ahora que lo pienso, hasta acá tuvo su etapa de biólogo marino. Es que todos, Es en que algún momento todos vieron hemos tenido, sí. y liberan a Willy o algo y dijeron, yo quiero salvar ballenas. Si te fijas, cae Eso en la edad de la exploración, güey, de que, ¿qué onda con esto? O sea, Yo me acuerdo que mi papá nos compraba, pues íbamos muchos puestos de revistas. Y de repente, pues había ofertas de los libros de Nat Geo que eran educativos, pero para niños. Y me compró el del espacio, el de dinosaurios, el de minerales y materiales preciosos, y el de mamíferos marinos, güey. Y son de los principales gustos que tuve desde chiquito. Así que yo sí decía, me gusta, leo y conozco. a mí el Que espacio. los fósiles, güey, el espacio, siempre puta, fue- güey, neta. Fíjate, ahorita que hablas del espacio, yo me acuerdo que no antes, sino que hubo una transición de que yo pasaba primaria y secundaria, donde yo fui muy fan de la astronomía en general. O sea, ver las estrellas, el saber Un qué hay espectáculo qué hay pasar fuera de nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo poner en algún momento, en algún futuro podremos llegar ahí? Pues, o sea, llegó un punto donde a mí me encantaba todo lo que sean fenómenos tanto del espacio, y llegó una época donde, fíjate qué curioso, en algún momento me planteé ser meteorólogo o los famosos cazadores de tormentas. No sé si en algún momento Sí, vieron sí, güey. Discovery Channel. Era un programa súper chingón que se trataba de, si no lo conocen, se trataba de un grupo de personas investigadoras, yo quiero pensar, que buscaban tormentas, tornados, huracanes, etcétera, para poder
seguir como los patrones que seguían y cómo se forman, etcétera, ¿no? No sé si alguna vez vieron la película de Tornado, que es ya viejita. Que... no, Sharknado. No Sharknado, sí, no, raza. Aquí no hay tiburones. Un clásico del cine, güey, me de la cultura mexicana. Entonces, yo llego a un punto donde me Cine clavé. mexicano, ¿no? Hubo un punto donde me clavé tanto en eso que yo sí me puse como meta en algún momento ser. Hacer un Sharknado 2. Yo voy a ser el personaje principal. Pues Tornado. Uno de mis sueños, pues sí, es un sueño porque a mí sí me gustaría ver un tornado en vivo, por ejemplo. Yo soy muy fan de ese tipo de fenómenos como tornados, tifones en Japón, todo ese pedo, ¿no? Las trompas marinas. Entonces llegó un momento donde sí me decidí o quise tomar mi camino por ahí, pero al final de cuentas aquí en Hermosillo pues no están esas carreras y pues uno se tiene nada lo que hay. Lo cual, independientemente de la carrera, hay un acercamiento hacia este tipo de tópicos, pero es muy no por encima. Ajá, es por encima, pero es interesante, pues, porque eso te da las herramientas, por así decirlo, porque después te toca todo lo saqué de este libro, entonces ahí tú ya decides indagar o no, pero o sea, te da mínimo un panorama más amplio, pienso yo, ¿no? Y luego aparte pues fue creo que tomamos con una maestra que era la Peñalo, que hijo, güey, cómo la Peñalo, se ganó el cielo, güey, o sea, pero también que cabrón estaba, güey, porque al menos desde mi punto de vista, no sé si compartan este argumento conmigo, el primer examen que tuvimos con Peñalba lo sufrimos. Sí, güey, no, que yo llegué con la idea de voy a aplicarme en esta carrera porque me gusta. Yo también. Y me va a ir muy bien en todo. Y me entregan mi primer examen y saco 4.8 o algo así. No, aquí no hacemos eso. No, sí. Y es que lo peor del caso es que lo peor de ese examen fue que no te esperabas que te fuera así. Uno pensando, dijo, saliendo del examen, estuvo bien fácil, ¿no? Sí. Es porque eran preguntas abiertas para los que no conocen esos exámenes. Pero deja tú, no solo preguntas abiertas, sino en clase vimos qué tipos de nubes, qué latitud, lo que tú quieras, y en el examen explica por qué Australia tiene ese tipo de ecosistemas y ese tipo de clima y esto. Sí. Y no es como que, está... Porque sí, no, latitud, longitud, todas las corrientes de aire, de agua que influyen, a mí sí me tocó de que basándote en donde se encuentra República Dominicana, explica cuál sería su, por ejemplo, cómo es el clima en ese entonces. Y yo dije, o sea, no soy bueno para geografía, lo sé, y esta pregunta no me ayuda. Yo digo que está por ahí, por donde está Panamá, para abajo, así, abajo de Centroamérica. Y yo de que, a huevos, me la rifé con esta pregunta, con esta respuesta más bien. Y cero, digo que, no está ahí, sacó el Maps. Ups, y por eso digo, está cerquita del pinche diagonal, la verdad. Y no es como que, o sea, vas a poner verbo y ya, se ve algo ahí de que respondiste, si Monterá por verano. La respuesta no, como un limus. Sí. Lo único que te aprendes de no, o sea, independientemente de que pongas choro, o sea, el choro tiene que estar bien justificado. Ajá, tiene que tener un fundamento, porque coherencia. A nosotros nos tocó un vato que voy a sacar otra página porque de sus respuestas eran demasiado largas, pero es como que o sea, sí, mucho verbo, pero no verbo, me dices nada. Ajá, no era cruel, pero era justa. Sí. Exacto. Cantinflar, güey. Así se le conoce. Cantinflar. Y de sus injusticias, por así decirlo, yo no conozco a ninguna persona que dice, esta maestra me cae muy mal por su manera de evaluar esos exámenes. No, en lo personal yo aprendí muchísimo con ella. Y si no me acuerdo de tantas cosas, puedo retomarlas y recuerdo con gusto sus clases y la manera en que le entusiasmaba explicarnos esos temas. Sí, pues es como una base demasiado sólida que con lo que puedes retomar. Y sí. Está y es que no puede hacer como que el coraje con ganas de que no nos da buena clase. No, sí, no puedes negar eso. Sí, o sea, yo lo único que cambiaría de esa clase es que no hubiera sido tan temprano, porque yo recuerdo que a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana nadie quiere saber cómo se llama esta pinche nube de mierda. Entonces, eso es lo único, pero fuera de eso no le hace, güey, yo una gran clase, yo lo tenía en la tarde, todos me dormía, güey. Ese no es la verdad no creas que influye mucho. Uno tiene prioridades. Pero bueno, ¿y tú ya? ¿Cómo fueron esos inicios, esas primeras ilusiones? ¿Cuál fue tu primer yo de grande quiero ser? Mis yo de grande, pues como todos creo, desde policía, bombero, militar, tuve la
desgracia, por así decirlo, de no haber crecido con mis abuelos paternos ni maternos. Mis abuelos, vaya, nunca me tocó conocerlos y supe... me contaron historias acerca de cómo ellos fueron policías, bomberos, etcétera, y siempre quise, por su legado, por así decirlo. El seguir con la tradición. La tradición familiar. Maquilador. Pero ¿Quieres ser maquilador? Cajero del Oxxo. Pero siempre me consideré, y hasta la fecha, en parte una persona curiosa. Y siempre estuve viendo lo que todos hacían. Vaya, seguir la manada. Cuando estaba en el kinder me tocaba ver a los niños curiosos picando los hormigueros. Y yo, pues, ¿qué es eso? Y ahí íbamos y juntábamos las hormigas en botecitos de frutas o algo así. O en vasitos donde nos vendían el juguito. Y solamente verlas o... llovía y salían las catarinas y, ¿qué es ese animalito? Ahora sabemos que son unas desgraciadas. Sí, unas perras caníbales. Por ejemplo, en mi barrio, güey, en ese entonces del kinder, ¿cómo decirlo? El niño alfa, en ese entonces, era el que podía agarrar las hormigas sin que les picaras. Alias los mochomos, güey. Los mochomos. Y obviamente yo lo intenté y lo dejé de intentar hasta que me mordió una. Ahora que lo dices, güey, de los mochomos. Sí, los han picado. Sí, güey. Ya ves que hay rojos y hay negros. Ajá. ¿Cuál duele más? El rojo. El rojo. De verdad que sí, El güey. negro tiene más grande. El rojo está vivo, güey. No, sí, el rojo. Pero de los que más mochomos, los rojos. Pero igual las hormiguitas chiquitas que no ¿También llegan a son ser, rojos? los rojos son los más cabrones. Es que el color avisa, güey. Nunca Sí, no- yo hice. ya, alguna vez nunca les picó una. A mí alguna vez me picó una hormiga terciopelo, que es más que, no sé. Es que son como las de que tienen como pelos en la parte Sí. del abdomen. Porque tienen 3 pelos. Pero duele bastante. güey. Chiste pedorro. Bastante. pero- Tienen sustancias urticantes, vaya, me permite decirlo. Sí, no, aparte de. Ya te presumido. Ah, Digo, palabras bonitas para darme muy fotosíntesis. yo sé cómo lo hace para no verse como un estúpido. De repente, en conversaciones casuales, meto cosas interesantes como, sí, hoy me veo en fotosíntesis. Clásica. Pero bueno, Policía, bombero, ¿qué más? Pues como mencionó el volado, Explorador, güey, Indiana Jones, güey. Indiana alguien. Jones. Tú también mencionaste el hecho Él de es hermano ver Harry Potter. que eran tus papás y así. Pues mi papá era contador y de broma me decían de que, ¿qué es tu papá contador? ¿Y qué cuenta? Muertos, Ay, esto, el otro. Ay, te iba a decir esa pendejada, yo también. ¡Los números, pendejo! Pero yo siempre, o sea, crecí de pequeño kinder hasta la primaria siendo mi mamá ama de casa. Y pues mi mamá es mi mamá y hasta ahí. Y cuando estaba en la primaria... ¿Cómo que mi mamá no se llama mi mamá? ¿Me estás diciendo que ella tiene un nombre? Exacto. Descubrí que es química y empezó a trabajar en una secundaria. Y teniendo los instrumentos de laboratorio, en los tiempos de sus vacaciones de verano se llevaba esos microscopios o más utensilios de laboratorio vaya a la casa. Y estaba en contacto con Sí, eso. bueno. Y ya comencé a crecer un poco más en el ámbito de la primaria. Y les decía... Puedes llevarlo a la primaria para enseñarle a mis amigos porque no me lo podía llevar yo porque estaba chiquito y no podía cargar un microscopio de 10,000 pesos. La regla número 1, el material de laboratorio cuesta más que tú. Sí. Y así, mi primer acercamiento cuando me dijeron que existía la carrera de biología fue porque en la misma primaria, primero, segundo y primaria, me tocó ver después de una de las trágicas lluvias de Hermosillo cómo se formaban esos charcos de agua atrás de los salones. Aquí le dicen baches, ¿no? Sí, pero era un Aquí le decimos charco, lagunas. era un charco cualquiera atrás de un salón y vi cómo los niños empezaron a aventar piedras a lo estúpido al charco ese. No. Y vi que había renacuajos y ranas, entonces yo fui a juntarlos porque quería cuidarlos y me los llevé en la mochila. Y llegué a mi casa y, mamá, te traje algo. Y abrió la mochila y empezaron a salir los renacuajos como locos. Squatch. Y ya me tuvo que decir que no podían quedarse en la casa, entonces buscamos un parque para dejarlos. Ya me dijo, eso es lo que hacen los biólogos. Y yo, solamente... ¿Existe alguien que estudia esto? Sí, pero solamente resonó en mi cabeza y lo olvidé por mucho tiempo. Secundaria igual clases de ciencias me interesaban y me gustaban, pero hasta ahí. Preparatoria cambié por tantas ingenierías, diseños, arquitecturas. Incluso me fui a las sociales porque dije, igual y por ahí va a mi lado. Tuve una desgracia con la materia de derecho que dije, chingue su madre, güey. No, pues derecho. Voy a estudiar derecho nomás para reponerme de esto, pero
terminé en biología. Te la creas. ¿Te la creíste? Quiero preguntar algo, ¿verdad? Sincho, ustedes tuvieron también, obvio, No, yo no tuve. un profesor o una profesora que influyó definitivamente en elegir la carrera. De hecho, déjate también influir. Quiero agregar otra que te dan su curritas en plan. Ok, sí, te gustó la carrera, aplicaste, entraste. ¿Cuándo fue ese momento que te diste cuenta que dije, aquí me voy a quedar? Porque no pudiste haber dicho, no, no es tanto, no es lo que yo pensaba, me puede haber cambiado. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo que, ok, entré, lo vi, me gustó, me quedé? Ajá, es una pinche canción ya de reggaetón. Sí. Ya, los alcohólicos, pues. Pues en lo personal sí hubo Ahí está, para que ese incentivo, vaya, de maestros que influyeron y pues también mi mamá, que ahí me decía ciencia, esto y lo otro. Que ella se sorprendió cuando le dije que había elegido esta carrera, porque pensó que por otro lado. Oiga. Pero maestros como mencionamos ahorita, uy, qué rico. Ya me casé. La doctora Peñalba siento que fue de las maestras que sí influyeron ya estando en la carrera en decir, sí te puedes quedar porque hay maestros a los que les apasiona lo que están haciendo y si hubo algo en tu niñez que te medio influyó para que tú estuvieras aquí, en un futuro puedes llegar a... Por ejemplo, iba a empezar con el clásico, pero ¿sabes qué es lo que me emputa? Pero no, esta vez no será. Como todos tenían maestros en la prepa, el clásico, ¿no? De que este maestro, como estudiaba esto, a mí me inspiró a buscar X carrera. En mi caso fue completamente lo contrario. Había un maestro de una clase de ecología, biología y ese tipo de materias que decía, este vato me caga y nunca quiero ser como él. En el sentido de que como él daba las clases, yo me quiero convertir en un maestro que no es como él, explica bien y sobre todo su actitud pedorra. Entonces después me di cuenta que era bueno para la biología y él como que no pasaba desapercibido, pero como que sí estaba medio tontito y se quería darle muy chingón. Y dije, no, definitivamente no quiero ser como él. Y él me inspiró a no ser como él. Y vaya, como era bueno para biología, aunque, fun fact, casi la repruebo. No con él, por orgullo. O sea, yo no pude reprobar una materia con él porque mi orgullo me pesaba más, güey, que cualquier otra cosa. Entonces, siempre saqué 100 en biología con él. Lo odié y dije, ¿sabes qué? Soy bueno. Luego, hay biología en la uni. ¡Wow! Vamos a ver qué show. Vamos a hacer las cosas bien. Sí. Y eso ha sido entonces desde el primer semestre, si eras decidido así a querer quedarte ahí, pues. Cuando llegué en el primer semestre fue de que, ok, como que ya pasó la euforia de que sí, ódialo y que se va a la chingada, pero la neta sí está chido, o sea, vamos a la curiosidad, vamos a ver qué show con esto, a ver si... Y terminó siendo mejor de lo que esperaba, ¿no? Cuando empezaron las series de campo fue como que yo no ocupo más, hasta aquí, Sí. hasta aquí quedé enamorado. Ese fue lo definitivo para Sí. que me enganchara. Sí, es como que van a ir de serie de campo, wow, vamos a ir a explorar, esa es la palabra, vamos a ir a explorar. Esa era mi palabra clave, de explorar. Vamos a ver cómo se desarrolla uno o qué es lo que se hace. Se hace todo esto, pero ustedes están tontitos, entonces van a hacer como que una parte. Esto está demasiado chingón, o sea, eso de andar viendo plantitas de que, X, pero no, o sea, tienen una función, se llaman así, te voy a enseñar a buscarlos, eso es lo más tedioso, pero, o sea, es todo un arte ser ciencia, aunque no parezca. Porque hashtag somos Pokédex de que esta especie se llama tal y de... Sí, ventajas de aprender todo el Pokédex hasta la cuarta generación. Bueno, pues yo por mi parte creo que sí fui muy afortunado en ese aspecto porque, o sea, en secundaria siempre profesores de biología, tuve una profesora que tenía la característica que a todos les decía reina o rey, entonces es obvio que se te quedando en memoria. fresa. Entonces decía, hola mi reina, ¿cómo estás? Y yo, si quisieras hombre, hola rey, ¿cómo estás? O sea, ese tipo de, ¿no? A todos se refería como rey o reina. Y Suena mejor ¿qué pasó mi rey? O sea, ¿qué pedo? No, es que Se nota que eres un chavito bien. se veía que tenía caché, entonces pues no necesitaba hacer eso, ¿no? Pero sí, muy buena profesora de biología y también tuve otro acercamiento como con la química, que al final de cuentas van afín, ¿no? Con esa profesora también fue una de las que me dijo, pues tú eres bueno en química y algo que me ha dicho la profesora de biología también eres buena en biología. Entonces siempre sacaba 10 o 9 en esas materias, ¿no?
Ya en prepa creo que fue ahí definitivamente donde decidí estudiar biología, porque yo recuerdo y tengo el recuerdo muy vívido, porque pues sí fue uno de los momentos que marcó mi vida, que estaba platicando con una profesora fuera de clases. No piensen mal, no estaba haciendo lo que ustedes piensan. Eso dices tú. Estudiando. Estábamos hablando Obviamente sobre, nunca estudia. estábamos hablando sobre exámenes. Joven, por- usted siempre tiene 100, solo tiene que mantener. Solo tiene que esforzarse. Solo tiene que esforzarse. Solo tenía que desabrochar un botón. No, pero esa profesora sí fue como que estábamos platicando sobre un examen, creo, que se vecinaba. Y creo que yo estaba exento, entonces estaba platicando nomás con ella. Y de repente la profesora me empezó a platicar que ella, pues como bióloga, tuvo la oportunidad de irse a Madagascar a trabajar de investigadora. Pero nunca, exactamente. Más ahí se va de lanza, güey. Exactamente, yo le dije lo mismo, profe, qué mensa. Profe, no se me se ¿Qué estás lanza. haciendo? ¿Qué hace aquí? ¿Te fijas la expresión de todos? De que, ¿qué pasa? Ahí se va de lanza. Y otros de que, una isla, ¡guau! Qué hermosa. O sea, Nomás hay cocos. ah, Nomás hay cocos. sí. No, pero ¿El rey Juliet? No, guaca. Y yo como que, ¿qué hiciste? Para mover el bote. Cabe recalcar que con esta profesora tenía una amistad bastante bonita, ¿no? La profesora sí me ayudaba mucho y yo también platicaba mucho con ella, ¿no? Entonces, la profesora me contó su vida personal, ¿no? De cómo fue que ella se inspiró en biología, cómo era afín a ciertos pues rubros de la biología que pues a lo mejor y otros no coinciden, ¿no? Y pues tuvo la oportunidad de irse a Madagascar, pero la profesora no aceptó porque pues tuvo hijos, ¿no? Válgame Dios, tuvo hijos y tuvo que enfocarse en sus hijos antes que en su carrera. Pero me acuerdo que me comentó que saliéndose de ahí de dar clases, a lo mejor retomaba... Salarse de sus hijos, abandonándolos, se fue a Madagascar y... No, es que cuando yo hablaba con ella en Y ese yo, entonces en por prepa, compromiso social, tengo que decir que sí. es que sus hijos tenían la misma edad que yo, pues entonces cuando ella estaba platicando conmigo, su hijo ya estaba grande, entonces ella ya podía irse a Madagascar. Y sí me dijo que en algún momento lo iba a retomar. Entonces ella fue la que me motivó a básicamente agarrar biología, porque sí me decía que era muy bueno. O sea, me decía, ¿sabes qué? Yo sé que si no te pongo exámenes, tú vas a sacar 100 de todas formas. Entonces, Rífatela. tienes talento, mijo. Es Puedes irónico ser. cómo una persona te motivó a llegar a donde estás. Y de igual manera, una persona de tu edad arruinó sus sueños e ilusiones. Barras, Holy shit. barras. Ironías de la vida. ¿Qué anda haciendo asesino aquí, güey? No, pero campeón Red Bull, aquí está. Pero sí, creo que ese fue el momento como más definitivo donde yo dije, ¿sabes qué? De aquí soy, de aquí. Y aparte, pues también supe que la carrera se impartía en la Unison y aparte tenía salidas de campo. Eso es muy importante, jóvenes. Si O sea quieren que- estudiar biología, las salidas de campo son sumamente importantes porque es la parte más bonita, por decirlo así, de biología, ¿no? El hecho de conocer otros lugares, otros ecosistemas, otros tipos de faunas diferentes a las que hay en desierto, porque pues uno en desierto está acostumbrado a ver, no sé, ratones de desierto, Cactus, serpientes, cactus, pero Tierra. si vas más allá... Hongos. O hongos, aunque no parezca. Si vas más allá, aquí en Sonora, aquí mismo en Sonora te puedes encontrar paisajes muy verdes como es Yécora, ¿no? Que es una salida de campos que todos compartimos aquí, que es por una de las mejores que hemos tenido. Solo exceptuando los policías con tenis, ¿no? Como me gusta llamar eso, dos con tenis. Fuera de eso todo salió perfecto. Pero Oye, sí, pero su carro no tiene placa. Es normal. No te preocupes, no te preocupes. no se se les preocupe, cayó. jefe, no se preocupe, que es una pistola acá apuntando. Por eso, joven, por eso. Y retomando la parte de las salidas de campo, lo que me he dado cuenta es que, aunque no parezca, las salidas de campo te dan experiencia laboral. Porque hay mucha gente que te pide, si vas a hacer estudio de X cosas, sácame distribución o sácame la riqueza de X lugar. Y para ti es simplemente un objetivo de un reporte, cuando en realidad eso es pues, ¿cómo decirlo? Una presentación de tu trabajo. O sea, depende del objetivo, ¿no? Depende en qué estés trabajando, pero esas técnicas que tú ves como una simple pregunta o parte de tu cuestionario en tu reporte es experiencia laboral, aunque no parezca. No, y es que aparte creo que pues ya va pasando la constante que muchos, lo que ya nos enganchó así de seguro fue las salidas de campo. Pero también es como que nos dan esa oportunidad, como decías, cada quien más haciendo una sola cosa, porque están muy tontitos y están en una sala. Comiendo pegamento.
Pero haces algo que es tú como que, ok, le estoy ayudando a alguien que sabe, entonces hago el caso. Pero luego pasan los años, te gradúas, estás trabajando de esto, y es como que, o sea, sí se hace, o sea, sí es como que no nomás a una cosa peor que van a poner a alguien que no sabe. Es un requerimiento X de una carrera, una materia. Sí, de hecho, a mí me tocó, o sea, a eso me refiero, experiencia laboral. A mí me tocó en una clase X. Toma, te voy a dar un portaobjetos, que es donde pondrías, pues, por ejemplo, tu cantidad de células, tu gotita de agua. Y toma, cuéntame cuántas células hay aquí. Ok, y uno por mecánica ya sabe qué hacer, cómo manipular el microscopio, cuando en realidad si alguien, pues, le preguntas, tiene que llevar específicamente una clase para saber criterios, cómo hacerlo, qué instrumentos llevar. Y tú lo hiciste en una práctica X, digamos, un laboratorio. Y ya ves que sí, es importante, tienes que saber cuántas células, por ejemplo, están viables. Si esa cantidad de células las puedes, en mi caso, sembrar, porque eran microalgas, en un recipiente mucho más grande. Porque si son muy pocas, es nada más un gasto innecesario de agua, nutrientes, que todo eso cuesta. Entonces es dinero que se echa a perder, y los criterios los agarras en la escuela, aunque no parezcas. Para ti puede ser una práctica pedorra, pero en el ámbito laboral tiene su razón de ser. Si tiene su razón de ser, uno lo subestima. Ciertas técnicas las subestima uno. Pero incluso yo lo que sí me acuerdo así que se me quedó bien grabado es cuando fue el que dije, bestia, me voy a quedar aquí. Me mamé. Y es como que, sí, buena lección. Porque pues yo no... Cuando después del laboratorio, un clásico de me mamé. Sí, yo me acuerdo que tengo una anécdota bien cabrona, güey. No sé, no creo que... Nunca lo dije, güey, pero yo me acuerdo que cuando estaba en los primeros semestres de biología, güey, en el laboratorio de recursos abióticos, güey, o alguna vez nos tocó, pues, ver muestras de piedras, no sé, alguna mamá así, rocas, por favor. Diatomeas, no sé, güey, alguna mamá así, güey. Y el punto, güey, es que... ¿Qué te hacen la mochila? Estábamos, cada quien tenía una cajita, era una cajita que el profesor ponía para la disponibilidad de todos, y todos tenían que ir por una laminilla para poder observar en el microscopio, güey. Y total, güey, el fin es que yo estaba viendo una laminilla en el microscopio, güey, y pendejamente, ¿Se pues... te cayó? No, se me cayó, güey, deja tú, güey. Sí, güey, la hice cagar. O sea, le di demasiado fuerte, quería ver de más, güey. Y pues, tronó. Y pues, ¿tronó así? Obviamente, como todo mexicano, pues lo escondí y no dije nada. Como que lo pateó con el pie. Sí, no sé qué sí. pasó. No, cuando lo agarré yo ya estaba así. Si yo acabo de llegar, joven. Sí. Es como requisito también para trabajar con el gobierno, eso mentira. Ay, yo no voy a decir nada porque yo sí trabajo. Como que no, güey, está con maestro. No, ya estaba rota, güey. Sí. Ya estaba rota, güey. Ya estaba rompido. Ya estaba rompido, pero sí, eso es una de mis... Sí, yo lo que me acuerdo que... No sé si se acuerdan o les tocó. Porque era como que las primeras clases, los primeros días, incluso las primeras semanas. Y estamos en clase así normal de biología, o sea, lo básico, lo tronco y lo que tú quieras. Y llegó el coordinador y como que no, que la bienvenida, muchachos. O sea, sí, permiso, ¿puedo pasar? Un minuto y medio. Y se puede echar la verga. Es un momentito, ok. Y nos echó la plática. Ya, güey. Parecía que le iba a dar un infarto. Un momentito, jovencito. Ya, déjenlo, por favor. Nah, a mí me encanta ese coordinador. Tú sabes quién eres. Pero no. Like, Que entró al salón y nos dijo de que jóvenes, bienvenidos, lo que tú quieras, todo el verbo de bienvenida. Y también ¿Bienvenida en comentó. su salón? Sí, güey. ¿Ustedes tenían salón? ¿Ustedes tienen salón? ¿Ustedes tenían coordinador? Ustedes tenían ganas. ¿Iban a la escuela? Este vato no. Sí, es cierto. GG. Pero no, o sea, lo que nos decía es como que no, que bienvenidos lo que tú quieras. Y que espere que lo que les da un consejo así como que primerizos, que tuvieran paciencia. Porque decía, muchos se enfadan porque piensan que no es lo que ellos piensan, o resultó ser más aburrido, o esperan otra cosa simplemente. Entonces se salen de la carrera. Y nos decía él de que, pero si se esperan a partir del tercero, cuarto semestre, que es cuando ya podemos ejercer una materia de biología como tal, de diferentes ámbitos, ¿no? Pero ocupas unos cimientos
bastante marcados que uno piensa, ay, no se ocupa matemáticas en biología, no vas a ver física, ¿qué tiene que ver química? Pues no, o sea, ocupas demasiado todo eso. Entonces decía, después de tal semestre, para adelante, se pone buena la cosa. A ver, ¿conocen a alguien que diga, yo me metí a biología porque no tiene matemáticas? Sí. Sí. Cube. Todo lo que dijeron sí toman. Y de que conozco a medio salón que Levanten 3 dedos, a ver. Yo No, nunca. Pero sí. Yo nunca le metí la madre a Melling. O sea, de a huevo todos conocemos a alguien que dijo, en biología yo entré porque no tiene matemáticas, o cálculo, o estadística, entonces. Y me voy a costumar año entero, cálculo 1. Cálculo 1, física. Estadística 1 y estadística 2. Así que las matemáticas nunca nadie se las. Entonces, Sí. Pero yo me quedé con esa idea como que, bueno, porque yo pensaba cambiarme, inscribirme a música, seguir con mi sueño guajiro de aquel joven de preparatoria. Pero al primer semestre, segundo, que fue mi primera salida de campo por la escuela, porque mis salidas de campo eran, no, deja tú, nunca te salidas de campo en la prepa. pero ¿por qué todavía, güey? Porque te voy a decir por qué, güey, porque tú no vas a entender a lo mejor la referencia, pero los de Hermosillo sí. Antes, donde está el Musas, por las galerías, no era un museo antes ahí. Era un minibosque, era un parque, güey. Así como el Madero, pero más chingón. Güey, yo ese campamento fui 4 años, güey. La neta fueron los mejores años de mi ¿Ves? vida. Los que son de Hermosillo entienden que ese parque era lo mejor de la Antes de, existencia, por ejemplo, del mall que estaba ahí, o todo eso específicamente. no era nada, güey. Si ustedes fueran... Era Güey, monte. qué pedo, güey. Era un parque de, creo que del DIF, no sé si allá por tus ranchos se usaba Le dicen más trasero. los desayunitos del DIF en las Sí, escuelas güey. públicas. Una galleta, Pues en un peso de en desayuno. cierta época la del verdad, año formaban así como que una especie de tour a todos los que pagaban esos desayunos y se los llevaban a ese parque a pasar el día. Nah, era como un picnic gigante con Exacto, actividades güey. acá. Era una chulada, güey, entre las actividades que Güey, qué tenía, güey. chingón, ¿por qué chingados hicieron un mall ahí, güey? Porque Y un museo pedorro. Bueno, Porque no hashtag pedorro. políticos hijos de su... A mí me tocó el último año de esa mamada, güey. Me acuerdo que el presentador, el que recibía a todos los niños, nos dijo al final, ¿no? El último día nos dijo, no. Esto que- se va a acabar. ¡Ya valió verga! No Hasta vale aquí que lo llegué. disfruten. Es el último año de todo. No, Sí, güey, y la sí, neta, me güey, tocó, Estoy bien triste. mis primeras y únicas salidas Yo de no campo, sabía eso, güey. Por ejemplo, a mí me tocó ir a las musas. O sea, por ejemplo, el primero o segundo año que lo hicieron, por ejemplo. Y yo de que, Blanco, toda pared blanca. está chilo, güey. Pero pues, la neta, no es mi onda acá. De que, la neta, La neta. sí, muy bonito tu arte, pero yo no Hashtag sé. anarquía. y- Yo no sé de eso. Pero pues. yo no soy blanco, Si te pones a pensar, Rompecabezas raros, y digo que, está chido el rompecabezas, lo toca y se deshace, ¿no? O sea, no sé, no. o sea, si te pones a pensar, o sea, la actualidad como era antes, fue un error. ¿Por qué? Porque básicamente ahorita si ese parque todavía estuviera vivo, fuera, sí, para mí o para la mayoría de los que fueron, fue el mejor parque de todos que hay aquí en Hermosillo, porque Sí, ahorita Uno nomás de los principales una puntos zona de- verde, o sea, una zona verde grandísima, porque era, yo me acuerdo que zacate por doquier, güey, árboles en todos lados, o sea, era Para un mí siempre lugar fue mi espectacular. referencia de bosque. Ahí era Sí, como que- ajá, era lo más parecido a un bosque que teníamos Sí, aquí en güey. Hermosillo, güey, era precioso, güey. ¿Para qué? Para hacer un mall donde todo está caro, solo va gente fresona, es algo que no ocupan. Quiero pensar que nadie Sí, lo ocupa. nadie necesita un museo, güey. O sea, literal, en Hermosillo por las... Bueno, no es que no lo ocupen, ¿no? Pero haciendo referencia de que ocupamos más zonas verdes. Perdón, O sea, perdón, está muy caliente. Ya tienes sueños. a comparación de el nivel de impacto que puede tener pues un museo a una zona verde ahorita actualmente en Hermosillo con la falta de agua que hay, pues es obvio que es prescindible más un parque verde que un Sí, museo donde nomás es un pues Museo. una zona Museo. y yo sé que lo conocí, güey, porque en el kinder, güey, nos llevaban los viernes, creo que eran. Oye, el de- voladito estaba así chiquito. Aquí con todas sus moquitas. me dio un 80, me dio un 80. Estaba chaparro, ya había llegado a unos 70. güey. Sí. Pero me acuerdo que la maestra del kinder nos llevaba de excursión, así era la parada de excursión, a ese parque. Y para mí era como que pues, Yo estaba siempre en ese momento disfrutaba traumado con Somafo. Entonces es como que cuando hacían los hermanos Kratz a la expedición a ver los animales, para mí eso era eso. La expedición, güey. Así Como es, diría mi güey. compa. Y de ahí en fuera, mis salidas, acabo por decirlo así, eran Entre el ecológico, el Abimbo y
y en la sauceda, la burbuja, así, pues. La burbuja. Pero luego llevo biología y la primera salida de campo, así, algo, por decirlo, para allá con un biólogo de toda la carrera, dice que, muy X. Yo estaba encantado. Y sí fue como que, bestia, si esto es lo zarra, lo nercazo, ¿qué es lo que viene después? No, vamos. Lo mejor de todo, nuestra primera salida del campo, el cañón del Nacapulbe. Sí, Los odio, güey. Su primera salida de campo de esto. Estuvo bastante. La mía de esto vine al caso y aún así Mucho lo calor, aproveché pero muy todo. buena. Muy buena salida de campo, No, pero a mí, yo pienso, es un lugar demasiado bonito, güey, porque tu primera salida de campo es como que vara alta acá. Bueno, en mi caso, esquino. Cualquier cosa puede tirar vara alta acá, pero pues esquino. Sí. Pero con ustedes como que, a la verga, esto es lo que se hace. No, de aquí me enamoré completamente. Esto es biología. En mi caso fue granja cameronícola, se hace esto. Está interesante, pero vamos a la playa. Y en la playa es donde sí estaba lo chido. Lo interesante. Pero pues, un cañón, güey, como que le pones la bala y ¡pah! Ya sabes, ¿Y tú, Luis? ¿Cuándo fue así que dijiste, aquí me quiero quedar? O sea, esto sí es lo mío, mínimo las ganitas a terminar la carrera, o sea, darle esa oportunidad. Como me gusta decirle, de aquí soy. De aquí soy. Pues como les dije, sí tuve oportunidad de tener buenos maestros en secundaria. La prepa, pues, cumplían con lo que tenían que hacer, pero... Con su estándar. Sí, yo porque nunca... hashtag público. Nunca esperé tanto. Y también me desanimó mucho. No espero mucho de ustedes y aún así logran decepcionarme. Exacto, o sea, los maestros siempre se nota, por ejemplo, yo estuve en el Cobach, tienen sus favoritos y no apoyan a los demás. Entonces, empecé con las, puedo irme por química en las competencias olimpiadas de química y estaba bien, pero fíjate que no te avisé a ti porque estaba entrenando a aquel y ya pasó. Porque él es mejor que tú. Porque si haces deporte, sí. Ya te lo acepto. México te apoya. Pero, pues pero las olimpiadas. Sí, pues. Pero la selección mexicana, no las olimpiadas. Ya, así estuvo. Pero sí. Pero o sea, sí. aunque no debe de pasar, es algo poco ético, pero pasa. Pero pasa y siempre. Sí, irónicamente, o sea, no, es que nunca pasa, es muy raro, pero no, pasa siempre. Por eso, como dijimos en el capítulo de reseña la pandemia, por eso es México Mágico. México Mágico, como a mí me gusta llamarle, claro que sí. Claro que sí. Yo tengo una pregunta que creo que se sale un poco fuera del programa, así siendo de biología, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, los tres, ¿no? De cómo hoy en día creo que uno de los labores más importantes de un biólogo es desmentir más la información que hay ahorita en la red. O sea, ¿qué opinan ustedes al respecto de cómo ha evolucionado el aspecto de que la desinformación es cada vez más grande, güey? Y sí. Cada vez por desinformación muchas especies animales han muerto o lugares, etcétera, ¿no? Como pues claro ejemplo es como cuando metieron tilapias aquí al humedal donde pues claramente pues no van ahí, pues o no como son cuando llega gente al humedal y quiere llegar exactamente, pues ese tipo de cosas pues cómo lo ven, pues cómo lo afrontarían, cómo dirían, ¿sabes qué? Se puede hacer esto para poder cambiar esa mentalidad, porque vaya que son aguerridos con esa mentalidad. Pero hacerlo bien, o sea, de nada. Sí, exactamente, de nada. Una acción honesta, güey, lo que tú quieras, porque realmente en Nogales. Si no sabes lo que estás haciendo, la vas a cagar. Sí, pues es como. Te estás amarrando bien. Es como la analogía de no le enseñas a un hombre a pescar, güey. O sea, no le das a un hombre que tiene hambre, pescado, no le das comida. Le enseñas a pescar para que él solo pueda pescar su comida, pues. Es como esa analogía, pues. ¿Cómo le enseñas a tanta gente que a lo mejor está desinformando? O sea, de buena forma, pues, que capte su atención y decir, ¿sabes qué? Mira, esto está mal, no se puede hacer. Aunque suene feo como tú lo ves, pues no se puede hacer. O sea, en el ecosistema lo vas a dañar, pues. Sí. Aunque creas que es una buena acción, la estás perjudicando, de hecho, al ecosistema. Pues sí, considero que uno de los principales incentivos que debería tener la sociedad son espacios como este que tienen mis amigos, en el cual les está hablando y les está contando de temas importantes y serios a las personas, así como de compas. Hablarles al chile, porque divulgación. La divulgación es muy importante. Y ahora con todo esto que estamos pasando a nivel mundial, es de suma importancia el que las personas se enteren de cómo están pasando las cosas, de qué es lo mejor para ellos, y no simplemente creerle a su tía
Juanita, Que que le va a mandó por el mandar por WhatsApp. cadenas de WhatsApp algo que vio en Facebook de Ujú. Ranita de Nogales. Es que Dios, Son unas babosadas. Dios es muy gracioso. Porque hace quizás unos 10 años nos decían: Ya No, suéltame, Dios. no creas eso que estás leyendo ahí. Suéltame. Son puras mentiras eso que está ahí. No le das caso a los mails esos, a los correos. Ah, sí, ya sé para dónde vas. Verga. Y ahora en día, reenviado a 10 personas, 10 contactos. No Si vi. no reenvías este mensaje, vas a tener mala suerte. Y no crees en Dios. Y crees que todo en esta vida está mal. Se vuelve a No, güey, repetir. a mí el que me tocó. Messenger cadenas. A mí, no, es muy viejo. A mí el que me tocó de que no duermes con el celular que hablaba de Tu de cama. tu almohada. Porque A tu puede almohada o tu cabeza. La- Porque es que las ondas de radio. A ver, ¿qué son ondas de radio? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes cómo los rayos del sol o los solar flares, ¿cómo se llaman? Las zonas solares. Sí, esas madres afectan las señales electromagnéticas. No, entonces no me vengas con tu choro ni dar cátedra de que es que no lo hagas porque es malo. ¿Y por qué es malo? Y ahí valió más de todo. Sí, su argumento se fue al caño totalmente. Sí, o sea, y es muy testarudo, es como comenzar con un chango. Pues- O sea, no se puede divulgar con alguien que no está dispuesto a divulgar, porque divulgar es como que una señal de rebeldía, cuando en realidad tú lo que quieres hacer es ayudar a la otra persona. Y este programa principalmente surgió por ciertos desinformación, ciertas acciones, me gustaría llamarle acciones no voluntarias hacia que dañan nuestro ecosistema. Por no decir de que era una persona pendeja que estaba liberando especies, ¿no? Pero Ranita de Nogales. ajá, pues no quiero decir, Pendejo. no quiero decir a qué se refiere, pero nuestro programa principalmente su objetivo era informar a la gente de una forma no tan científica, porque eso es lo que siempre encontramos, un podcast que te diga nomenclaturas, cosas algo mucho más serias, Pero al chile. y nosotros tratamos de hacerlo más digerible. Es como una plática común que llegarías a tener con tu mejor amigo o con alguien que acabas de conocer. Entonces siento yo que la información se digiere mucho más fácil y por eso lo hicimos, precisamente Incluso por la desinformación. un radio escucha. Me comentó en una fiesta que. Me gustaría llamarle fans, güey. Sí. Si me permites, güey, llamarle un fan. Para mí son fans, porque es familia. Pero no, sí me comentaba de que, oye, siente que de repente se desviaron un poco, que les faltaba ciudad, y como que, bro, esa es la idea. Porque dime cuántos canales de ciencia o de Escucha. algo relacionado con biología no sean en plan clase virtual, básicamente. Y es que no, pues tienes razón. Y Pues es que no puedes tú hablarle a la gente con tecnicismos porque se va a aburrir. Pues Exacto. tienes que Buscar ese traducir punto medio. un lenguaje para que ellos puedan entenderlo y lo puedan Los coloquialismos digerir para de forma eso más son- simple, pues. Porque si no, o sea, tú quieres darle información, pero si se la das con tecnicismos, o sea, por más que le eches ganas y tú quieras entusiasmadamente que te entiendan, no Sí. lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no Se puede. aburre. Si uno como biólogo a veces en conferencias se puede aburrir porque pues es demasiado pues la información que te meten en tecnicismos que a lo mejor son muy complicados. Ahora imagínense una persona que no entiende tanto de tecnicismos, obviamente va a ser muy pesado para ellos. ¿Por qué? Porque no porque sean no inteligentes, sino porque no conocen los tecnicismos. Entonces están hablando básicamente en otro idioma, pues no conocen todo eso. De hecho, pues, o sea, hay unas poquitas cosas que aprendí. Por ejemplo, Melvin decía siempre, o sea, cuando tú estás haciendo información científica, Arma la copa, lo único pues. que tienes que hacer es, De la cabeza. o sea, transmitir esa información que tú quieres en una información más coloquial, o sea, entendible para la gente. Y lo más importante, el tiempo. Tienes que hacerlo de 1 a 5 minutos. Si son niños, en 1 minuto. Tienes que darle la información lo más importante o lo más interesante en Para 1 que se minuto. les quede. Para que se les quede. Porque si tu trabajo es darles cátedra de 30 minutos a una persona, lo que captaron son los primeros 5 minutos. Entonces, es un reto pasadísimo de lanza cuando estás en el ecológico y dándole la cátedra a niños de biofísica, porque la biofísica es algo súper complejo. Entonces te escalas
disminuyes 5 niveles y dices, los alacranes brillan por esto. ¿Verdad que es muy interesante? Entonces, ahí en menos de 1 minuto empiezas a hacer una plática muy concisa, interesante, y siembras una semillita de que es muy curioso. ¿Y cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Se casan de noche? Etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, aunque sean niños, para adultos también aplica. Tienes 5 minutos para darles información muy importante que, dependiendo de lo que sea, puedes salvarles la vida. Por ejemplo, en ámbitos de supervivencia, o en mi caso, transmitir información acerca de cómo cuidar su casa de insectos, arácnidos que pueden ser, pues, de importancia médica. Tienes que saber jugar con tus palabras. Los tecnicismos se van al caño. Tienes que hablarles a lo cholo. O sea, creo que eso es lo más... Es que quieras o no, a las personas en general, hablando de personas, les gustan las cosas rápidas y concisas. Porque si es un niño, vas a perder su atención muy rápido, porque va a preferir jugar con los amigos que están ahí. En el ecológico, en el caso del ecológico, prefieren estar saltando de un stand a otro, viendo o querer correr rápido para ver a los animales. Le dices esternocleidomastoideo y lo perdiste. Claro, es que, pero si se lo dices a un adulto que no esté relacionado con la ciencia, también lo perdiste. Sí. Es que fíjate que la sociedad en general siempre le ha temido a lo que no entiende. Entonces, sí. Yo a lo que voy es que a lo mejor, y el hecho de que tú uses tecnicismo con una persona, en vez de tú recibir su atención, haces todo lo contrario, pues haces que te odie, haces que no crea en ti, pues porque pues al final de cuentas la humanidad así es, ¿no? Lo que no entiende, lo odia. ¿Por qué? Porque simplemente no lo entiende, pues. O le tiene miedo. O le tiene miedo, exactamente, pues entonces eso es a veces lo más difícil de uno como investigador, ¿no? O como biólogo, el poder transformar la información que es muy pesada a algo más simple y ligero para que todos puedan entender. Pues eso es lo más difícil si hablamos de divulgación científica, ¿no? Porque pues, como dice mi compañero aquí, pues es difícil captar la atención si hablas de tecnicismos a niños de secundaria, de primaria, de kinder, pues es bastante difícil. No le vas a explicar el concepto de especie a un niño. Exactamente, si hasta los mismos biólogos difieren en eso, imagínense buscarlo a un niño de kinder. Ya hemos mencionado varias veces. Ya hemos mencionado, pues de hecho ya hemos mencionado en capítulos, ¿no? De que el concepto de especie es un pedo porque nadie se Si los que de acuerdo. saben no se ponen de acuerdo, ¿qué van a hacer? Menos los que saben? exactamente, o sea, ese es un... Y fíjate que, No. curiosamente, es algo que yo quería incluir en los temas del capítulo. ¿Qué gustos has adquirido o cómo se han evolucionado ya que entraste a la carrera? Porque, por ejemplo, que por lo visto estamos todos de acuerdo que... Cuando Te voy a decir- entraste, te no. gustaba esto y luego después te terminó gustando esto. Sí. Algo que creo yo que básicamente el 100% de los que practicamos la biología, uno de los principales como que propósitos o gustos adquiridos es en plan una buena divulgación. Que haya buena información, que estar en contra de esa información y darle a entender a las personas que biología existe, importa y para qué sirve. Entonces es como que... No, lo que tú piensas está pendejo cuando estás en una peda acá. ¿Qué crees que tu escuelita me va a decir qué hacer? No, hombre, ¿cómo crees? Llega a pasar. Irónicamente sí pasa, ¿no, güey? Sí, De güey. que, no, güey, es que lo de la vacuna. Y entonces tú sacas Ay, Dios. Sí sabías que- ¿Sabías que- La vacuna. Sí, por ejemplo, ese es uno de los temas en donde a Pero, nosotros, güey, entre la Es que yo vacuna comillas, la estoy en inventaron. biología y yo no me quiero vacunar. no, por favor. Luego te No. roban el líquido de las rodillas. ¿Para qué? Las vacunas son para incrementar tu líquido de rodillas. El 5G. Por eso se Yo- te pegan las cucharas en el brazo. Sí, a mí me dio fiebre, güey, por Güey, actualizar la base de datos, güey, por el 5G, güey. Entonces dije, Se te calentó el sistema. sí, güey, pasó el overheat, güey, y la computadora se apagó. La base de virus ha sido actualizada. Literal, güey, sí, pero pues esa actualización sí me costó Te un tiró, día en la cama, te güey. tiró, Sí, güey, sí ah, me costó. Yo también tengo familiares. Un que se sábado han tirado, cualquiera. ¿no? Un martes Un cualquiera en el miércoles después de pinche clases. solar. Un lunes, O sea, bien cerdo. Un ¿no? martes Un lunes. cualquiera, llovió el día anterior, al siguiente día estaba despejado, las nubes como que, hoy no voy a estar aquí. Sol, estar sofocado, y después actualizándome el 5G ahí con la vacuna y dije, ay no. Sí, eso yo por eso le saco. Diosito dijo, hoy no Pero les voy sí, a dar sí, sí. nubes a los de Sonora. Sí, pero pues... toma. Repita eso 300 días al año, güey. Y eso es Sonora, güey. Sí, el otro me llama la atención, ¿no? Como todos presumen
el calor de su ciudad como si fuera algo demasiado bueno. No, güey, es que en Monterrey, no, güey, no es algo chido el calor. Güey, deja tú, en una amiga de Pachuca me decía la otra vez Ahí de no que... No, espérate, por eso. No, que en plan, de que no, aquí nos unimos de calor con que está, ay, a 26 grados, 27. Ah, tiempo de frío, dices. Güey, me dijo, tiene frío, ahorita, güey. Ahorita tiene frío. Y yo tengo aire prendido el abanico y estoy encuerado así casi en traje de baño. Porque apenas así estoy aguantando el calor. Clásicas y clásicas. Está haciendo ahí, borracho. Pero bueno, estamos en la parte de cómo tu gusto evoluciona, ¿no? O sea, como al principio te gustaba X, Yo, por ejemplo, puedo contar por experiencia propia que yo iba esperando meterme a biotecnología, pero al final de cuentas decidí por irme por terrestres, ¿no? Porque es de sabios cambiar de opinión. Sí, es de sabios cambiar de opinión. Y en biología son ámbitos muy, o sea, tu abanico es demasiado amplio que elegirte por uno es muy cabrón. Fíjate que Y los inseguros, mira, de puro ser sabio. Mira, puro ser sabio. Y de hecho, eso está suave que en la carrera últimamente ya cambiaron como el modelo de estudio que tenían, donde ahora pueden elegir lo que quieres especialidades elegir, de todo tan... tipo y, sí. y pues te da pues salir con ser biólogo, pero con una gama de conocimientos más amplio que el de la generación pasada. Pero ¿no? también yo siento que, no sé si es cosa en lo personal, que cuando tú te lo dices con opción en especializado en algo de algo, ya es como que un... A ver, hazte para allá y te sacas el pipí y que, sí, o sea, siento, de hecho, ahí me ha servido, por ejemplo, de que, sí, yo tengo, aunque el título dice opción en, que yo no tengo el título, pero dice, no, sí, tengo una especialidad en esto, entonces la gente ya Sí, bueno. La uni no me la dieron gratis, o sea, me costó y obviamente la voy a presumir. Y te sirve en el ámbito laboral. Lo llevé a comer en mi título. Yo voy a pistear y voy a ir a comer cuando tenga mi título y lo voy a poner así en una foto. Eso voy a hacer porque me está costando. Todavía me está costando. Y, por ejemplo, tú, Luis, ¿te gusta así que digas tú, o sea... ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cómo que evolucionó? Sí, como pucho evolucionó desde me gustó la biología marina hasta me voy a convertir en una persona que hasta me cambié a químico, ¿verdad? Hasta como que lo dejé en noveno semestre. Sí, o sea, cuento también, se puede ver. Sí, mamalón, güey, telepáticamente está cabrón. Se mamó. A todos los psicólogos, ayuda. Ya entendieron. Ese es el punto. He evolucionado hasta que ya me voy a cambiar a psicología. Con mis últimas materias de biología. Sí, porque tengo en común. En sí mi evolución por la carrera fue de voy a estar en biotecnología desde un principio porque, como les comenté antes, estar en laboratorio, microscopios y eso dinero, más bonito. Y el dinero siempre llamó la atención porque los biólogos no ganan bien, a los biólogos no les pagan. Pero en biotecnología sí hay dinero. ¿Qué lo inspiró a ver? Me gusta el verde de los árboles y el dinero. Sí, ¿qué lo inspiró a abrir el cruceado cascarudo? El dinero. ¿Qué lo inspiró a entrar a la carrera de biología con biotecnología? El dinero. Y así como ponemos 4 veces el nombre de el dinero. Claro que sí. Y después cambió dinero. Sí, cierto. La primera mitad va a ser el dinero y luego después va a ser dinero. El fondo de Red Bull batallas. La monarquía española. Yo nunca tuve mi afinidad por la biología marina porque decía, habrá más gente que le gusta eso. Exacto, habrá más gente que le gusta eso y lo podrán estudiar. En cambio, los terrestres, hubo un tiempo en el que dije, me voy a ir a terrestres. Pero luego fue como que hay muchos terrestres y de por sí no hay trabajo, más estar en el sol, guácala. Pero me gusta, y me gusta estar en campo y me gusta estar viendo, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se solean los pobres gatos? Ir a cachorear es algo que disfruto, vaya. Agarrar cachoras, se refiere. Las cachoras es el regionalismo que se utiliza aquí para las lagartijas, los reptiles. Cierto tipo de reptiles, no todos. Así que si eres un biólogo, dile, vamos a cachorear y te va a llevar a agarrar cachoras. Hay unas personas que dicen, no, pues, cada quien. No, pues, yo no juzgo, pero pues. Como me gusta decirle, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Biólogos. Al final me quedé en esa especialidad y siento que fue una buena opción.
a mí no me gustaron mis opciones. Como que agarra terrestres, tiene clases bien chilas. Agarra biotecnología, tiene clases bien chilas. Valencia por cultura. Agarro terrestres. Agarra biotecnología. Sí, Sí, bien no deja tú, no, agarro terrestres, agarro biotecnología o agarro química, no, que diga marina. Y ya, hasta ahí llegó. Nada de la No, opción de... irónicamente, agarro terrestres o agarro biotecnología. Termina trabajando en agricultura. O sea, es como. No, Hashtag Peño. Sí. Saludos para Te cae. bendiciones para ti. Bendiciones para el Peño. Aquí Sí. estuvieras, pero estás trabajando en acuacultura. Corazón Radio. Claro que sí, mandamos un saludo muy importante a. Aquí con DJ Show. Pero bueno, oye, ya vamos a la bestia. Son unos poquitos capítulos que han durado una hora. Este va a ser De de la mierda, ¿no? bueno, creemos, de los poquitos. A lo mejor después se hacen como que más frecuentes dependiendo de la temática que... Y es que también pues Yo tenemos no lo invitados, besaría. pues es Ay, yo no lo besaría. Pienso que todos los capítulos que tengan como invitados van a durar un Poquito poquito más. más. Porque es algo que lo requiere, porque no pasa muy frecuentemente. Sí, va a ser. Además de que hashtag pandemia, ¿no? O sea, no debería pasar, pero esta vez hicimos un pequeño... Estamos en proceso de vacunación. Radio Sí. escuchas. Y cabe recalcar que estamos todos con cubrebocas alejados a una .5 a una de distancia de 1 metro. Fuimos desinfectados, sí, con gel antibacterial. La cerveza no se está compartiendo entre labios, obviamente. Nos midieron la temperatura antes de estar pedos y en la muñeca, porque si no me da Me 5G. quema de Me neuronas. quedan 5G me controla. Y aquí hablando y tomando un poco el tema, les dejo sobre la mesa. Sé que han hablado acerca de la pandemia, pero un ¡COVID! tema interesante es si las medidas de seguridad implementadas a nivel mundial han sido las adecuadas. Tu palabra clave, mundial. Porque si hubieras dicho, en México. Como que Pero el video ¿sabes pasado lo que, pero cambia. ¿sabes lo que sí me emputa? Es que cambia mucho. Por ejemplo, uno de los Gente inteligente, gente Por ejemplo, inteligente, o sea, Uno de los selección problemas natural. más grandes aquí en Sonora, que es, los pongo en contexto, el sur de México pues es catalogado como uno de los estados más que toman más cerveza, ¿no? Son más alcohólicos regularmente los del sur que los del norte. Se consume más el alcohol acá, pues. Entonces, uno de los, creo que, no sé si fue un error, pero fue una de las como medidas que tomaron fue el prohibir el alcohol a tal hora, ¿no? Entonces, lo único que provocó eso fue básicamente que la gente se aglomeraba, la gente más temprano a las 9. De nada sirve, pues, o sea, si hubiera seguido el actual, pues, la neta, vas, te compras unas alcohol, pero vas tú solo, pues, o sea, a cualquier hora. unas Yo- alcohol. Unas alcohol, para no decir marcas. Sí, es muy importante porque pues ninguna nos patrocina, no Pero- queremos. Sí, sí, sí. Aún Bueno, Oh, no queremos que nos patrocine y yo pensando, no, la neta sí Sí. quiero, güey. Si quiero te cante, güey. Pero, o sea, cállate. si te fijas, ¿cómo sería algo súper curioso de que, ok, ustedes son un grupo, personas o un podcast que hace divulgación y patrocinados por una marca de cervezas, o sea, que como, es algo súper común. Como diría mi jefe Cota. Sí, o Ahora sea, Montezuma. ujú. Ah, qué pendejo está. Pero o sea, como es algo súper irónico por lo general, o sea, si eres un programa de ciencia te va a patrocinar Como me dijo una todo. universidad, Ajá. algo más serio, pero Shaq. la cerveza Una automáticamente, farmacéutica. ajá, una farmacéutica o por ejemplo empresas de alcoholes, cervezas, como que automáticamente pierde la seriedad. La proteína de Bárbara de Regil. No entramos con eso, por favor. Sí, nos va a demandar. Nos va a demandar. Sí, lo bueno que aquí es como ya ser el minuto 1:07, ya no pasa nada. Minuto, hora, hora. Recuerda que son 3 minutos. Sí. Pero bueno, ya para pues intentar darle el cierre del primer capítulo con un poquito de nostalgia. Pues ya pues las aspiraciones de todo lo que pensábamos ser, lo que terminamos siendo, pero algún sueñito frustrado que dijeras tú como que me quedó esta espinita, Ir a o Madagascar. básicamente el what if si no hubieras estudiado biología, que es ese segundo que dijiste tú, esto también es algo que se me quedó la espinita, que quería haber hecho, que pienso hacer después, qué sé yo. O ir, incluso O ir. también a algún lugar. Pues yo como les comenté ahorita Madagascar. en el pasado, fue lo de Cazatormentas, güey. A mí me encantaría, güey, me encantaría poder ser en algún momento Es que es algo cool acá. ir o ser parte Deporte de eso, extremo. ¿no? O sea, güey, yo nunca he visto un tornado en vida propia, ¿no? Frente a frente. Y sé que es destructivo y sé que es dañino, ¿no? Pero el hecho de ver que la naturaleza puede crear ese tipo de fenómenos, güey.
y decir, ¿sabes qué, compa? Tú podrás ser el humano, el animal alfa en todo el planeta, pero yo sigo mandando aquí, compa. Tú eres el Apex. Te mando un torno a una ciudad y adiós. ¿Qué haces? Adiós. Me van a Y tirar ya, una man. bomba nuclear, te mueres tú también, Ya cabrón. mamaste. O sea, me explico, eso es lo que a mí me gustaría. En algún momento, si pudiera, lo haría. Tormentas. Los fenómenos tornados, tifones, etcétera, ¿no? Eso fue lo que... Otro, si no, pues ya enfocados en el cielo, no en los astros. Me gustaría bastante también. Estar bien hasta. Estar bien astral todo el tiempo. Ya estás familiarizado con esa parte. ¿Y ¿Y tú, Luis? Luis? No, tú. No, Sí, no. güey. Entonces, los Yo invitados voy. primero. Sí. El que hubiera sido de mí si no hubiera entrado a la carrera. Yo sí me hubiera ido por algo completamente fuera de lo común. Vamos las dos. Si no hubieras agarrado biología o agarrando biología, ¿a qué parte? Vender Quiero delfines en ir. el mercado. Si no hubiera agarrado No, biología, sí, algo no. que siempre he pensado y que hasta la fecha lo sigo pensando, incluso siendo biólogo, es Ser sobrio. existen tantas ser sobrio. Algo súper raro. Qué Existen difícil. tantas marcas a nivel mundial. O sea, tiene su enfoque biológico, pero al mismo tiempo no. Existe todo el fast fashion y las modas y cuántos Ecológico. grandes personas del género masculino, vaya, han sido empresarios y sean el nombre principal de cierta marca. Igual y puedo ser un Dolce Gabbana o algo así, pero Obvio. con algo de no perjudicar al planeta. Ahí tiene su enfoque ecológico, biológico, pero puedo ponerme a diseñar cualquier cosa que la gente lo va a comprar porque ve que otra persona lo compra y salen. Y por eso les comenté que igual y arquitectura, diseño o algo así estuvo en mis intereses antes de la biología, pero sueños que nunca sabremos si van a suceder o no. Y ya estando en biología, que espero o que esperaría poder en al menos una manera muy pequeña influir en una futura generación y decirle, yo estudié biología, esto es lo que se hace. En mis tiempos no patrocinaban los podcasts con caguamas, pero Bueno. Sí, es de siempre. que alguna persona pueda, a partir de lo que poco que aprendí o lo mucho que aprendí, yo también quiero estudiar biología porque quiero ayudar. O Hacer porque quiero- divulgación científica o ser maestro, güey, por ejemplo. Ajá. Qué bonito. ¿Tichan? O sea, al principio era solo hacer ciencia. ¿Qué? No sé. Como que estaba abierto a mi abanico de posibilidades. Así, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, esto otro, esto otro. Al final, la biofísica. Luego, no es tan popular, pero sigue siendo igual de cool. Entonces, igual, la biofísica y sus derivados, ¿no? Biología molecular. Entonces, yo quisiera en algún punto, como que el punto más lejano o sueño más giro, empresa biotecnológica. Un clásico. La foto para el recuerdo. No te la recuerdo. Cuando quieras, loco. Una empresa biotecnológica es algo, no sé, demasiado empresarial. Entonces, Pero ¿cómo no sabría cómo tomarlo. que biología no es animalitos y plantitas? ¿Cómo? Un clásico de clásicos. De bien bonitos. Y no sé, dentro de mi otro sueño que quiero cumplir sí o sí, ser un maestro, investigar, o sea, dar clases y hacer investigación al mismo tiempo de biología molecular, cosas de biofísica, cualquiera de las dos. Si puedo combinar los dos, de huevos, aunque está bien hardcore. Sí, o sea, sí hay journals que aplican esa parte de biofísica molecular, pero lo ves y yo de que, sí, Muy chiquito, no entiendo puedo. nada. Sí, muy interesante, pero no lo entendí como que... No soy tan fotosíntesis para entender eso. Sí, no sé tanto, o sea... Me supera. Igual también, en mi caso, pues ya muchos de la carrera o lo saben, lo han de imaginar. Uno de mis sueños frustrados fue entrar a música. Pobre tonto. Oye, de plano, era muy buena otra, pero no me gusta comer. Cállate, No me gusta por ganar favor. dinero. Está bien. O sea, dijeras tú, no, me decidí por la ingeniería, ¿por qué? Porque neta ganan un chingo de dinero y a huevo, pero no. Me gusta la buena vida, nah, ¿para qué? Mejor No, sufrir. creo que sí, ser pobre, güey. No, pero sí, la neta, Pedir limosna. Prefiero ser muerto de hambre. prefiero que me paguen con aplausos. Sí. Yo vivo de aplausos. ¿Ya te llenaste? No, pero es que sí,
Bueno, es que igual también ya fue un poco personal por cómo se hicieron las cosas que ya... Quizás lo platiqué en su momento, quizás no, pero sí fue de que lo hablé tanto con el maestro de música y con compañeros y con amigos así que están en la carrera, que la neta sí fue una... Con todo respeto, no se van a ofender los delicados, pero fue una pendejada, güey, la neta. ¡Huevos, puto! ¡Huevos! No, la neta sí. Sí. No me lo termino de entender el por qué, pero total. X somos chavos. Sí, X somos chavos YOLO. Pero igual también ahorita como biólogo, por decirlo así, lo que sí buscaba, pues ahorita estoy yendo por el rollo del posgrado, de la maestría, pero sinceramente todavía me mantengo todavía con ese pensamiento del volado joven, del que sea lo que voy a hacer, déjala fluir y a ver qué pasa. Entonces, pues, la maestría nomás es una herramienta más, es una opción de decir, puedo dar clases, puedo hacer investigar lo que tú quieras, porque ya demostré que estoy al nivel. Pero algo así fijo que diga yo, aquí quiero llegar porque sí, no realmente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dejar que la cosa fluya. Que las cosas fluyan, vaya. Sí. Porque independientemente, no puedes controlar todo en este caso. Y bueno, pues ya basta y sobra, ¿no? Ya 1:15 ya pinta. De hecho, nos acomodamos bien todavía. O sea, yo hubiera esperado 1:30 y hubiera sido muy extenso, pero... Es que también pues también ya con las pausas técnicas que se hicieron aquí en esta convivencia. Sí, pues sí es como que nos termina de caer como que, oye, ya vamos muy larguitos. Sí. Está bien, se vale. Está bien. Pues, primero que nada, y antes que todo, agradecer a los invitados que vinieron, Luis Ulloa y Gabriel Olay, nuestros amigos de la carrera de biología, ya en proceso de, o ya se graduaron, ¿no? Tal vez falta una materia. Esa pregunta no se hace, mi papá. Tú no preguntes. Ahí vamos. Carrera, no carrerita. Ahí vamos. Y pendejo soy yo. Sí. No, pero sí, igual, muchas gracias. Peña estúpida. Sus videos donde la gente los pueda seguir, chavos. Unas redes sociales. O sea, todos sabemos de que por sus nombres no los pueden encontrar en el Facebook. Pero ¿sí? En este caso, por no ser personas no influencers, vaya, es como que no les pedirías sus redes sociales porque sabes cómo los puedes conseguir o encontrar en Facebook. Sí, ya que andamos siempre a la disposición, abiertos, vaya, al diálogo o en sus comentarios aquí, opciones, sugerencias, amenazas, lo que nos gusten decir. Un poco de ambas. Sí, total, todo perfectamente balanceado. Y pues igual, muchas gracias y no sé, ¿qué les pareció el capítulo? ¿Cómo la ven aquí ustedes? A mí me gustó el capítulo porque pues hubo bastantes además hubo bastantes anécdotas muy chingonas y pues nació de cada quien, no estuvo preparado, todo fue improvisado, hablando correctamente, o sea, hablando de puras experiencias propias, ¿no? Eso estuvo suave, cada quien nos compartió su punto de vista sobre cómo llegaron a ser lo que son ahorita y pues que ojalá que este podcast siga creciendo y pues siga educando a las nuevas generaciones. Sí. Primero de aquí Hermosillo, después de Sonora y después de todo México. Y después al mundo. Y por mi parte, gracias por el espacio, el tiempo y escuchar tantas tonterías, pendejadas, babosadas, anécdotas, compartir y lo mismo. Mucho éxito, chicos, y que vaya para arriba. Sí. Diga Elisha. Y esto sería todo por parte de nuestros compañeros Luis Ulloa y Gabriel Olay. Chinga tu madre, Ranita. A Chile se chinga tu madre. Pero bueno, muchas gracias para los valientes que se aventaron todo el capítulo y llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias de corazón. Y pues el mundo de ustedes. Hasta la próxima. Te mando un beso en el yoyopo. Sí, yo. Bye.